Aleluya, Jesús. Cuando hablamos, oímos de la Semana Santa, me gusta cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le resume lo que nosotros celebramos la Semana Santa, lo que es la Pascua, lo que es la obra redentora de Cristo. Y Pablo le escribe en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente es ciertísimamente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es algo que debe ser revelado. No es algo que debemos entender a nivel de nuestra mente, sino a nivel de nuestro hombre espiritual, en el hombre interior. Ese misterio de la piedad es más que conocer la historia de Jesús, más que conocer el sacrificio de Cristo, sino que es algo que necesita ser vivido. Necesitamos la experiencia de la redención de nuestro ser. Esa redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero dice gran misterio, o sea, algo oculto, sino que es algo que debe ser, que es grande delante de Dios y que debe ser revelado. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Dice: Dios fue manifestado en carne. Comenzando ahí, Jesús. Eso es algo que podemos entender a nivel de nuestra mente, pero eso necesita ser revelado a nuestro corazón. Es una experiencia. Y dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. No solo fue el evento, la redención de Cristo, no solo fue algo que vio toda la creación, no solo fue algo que fue visto por los ángeles, sino que necesita ser predicado a los gentiles, aquellos que no conocen al Señor. Y dice: creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ese misterio de la piedad comienza con la manifestación de Dios en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo en su vida, en su corazón, no es hijo de Dios. Dios se encarnó en Jesús, pero luego el Espíritu de Cristo Jesús, Él se encarna en nosotros. Ese es el misterio de la piedad.
Eso es lo que el hombre natural no puede entender. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede ser encarnado en seres humanos y pecadores como nosotros? En Isaías capítulo 9, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. Fíjense, hablando de nacimiento de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese niño ha sido dado a nosotros. El Padre lo dio a nosotros. Y el principado está sobre su hombro. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nació en un pesebre, dice que ese niño ha sido dado a nosotros. Y que ese niño es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa relación de un niño y de un Padre eterno o de un Dios fuerte, eso es algo que no podemos entender aquí en nuestra mente. Eso es algo que tiene que ser revelado, manifestado a nuestros corazones. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 31, dice, y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Jesús era el nombre dado al Hijo de María como hijo de hombre. Jesús será su nombre. Jesús es Salvador. Ese fue el nombre dado al Hijo que nació a través de la Virgen María. Pero en Mateo 16, versículo 15, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, le dijo a sus discípulos, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense, Jesús, el Hijo del Hombre, le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue el primer hombre en llamar a Jesús Cristo. Él pasó de ver a Jesús como el Hijo del Hombre al Hijo de Dios. De Jesús a Cristo. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. El conocer a Jesús como el Cristo, es necesario una revelación del Padre. Ese misterio, ese gran misterio de la piedad necesita ser revelado. Afuera conoce a Jesús, el Hijo del Hombre, pero no a Cristo, el Hijo de Dios viviente. Porque no es algo histórico, es algo viviente, algo que tiene vida. Y conocer a Jesús como el Cristo tiene que ver con recibir la vida del Hijo de Dios. Amén. Espero que no los esté perdiendo. Pero hoy mismo muchos le conocen como Jesús, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de María, el Hijo de José. Lo conocen en un sentido natural, físico. Conocen la historia de Jesús, pero solo los creyentes pueden conocer a Jesús como el Hijo de Dios, en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque han experimentado el misterio de la piedad. Ese misterio les ha sido revelado. Por eso, cuando vemos los nombres de Jesús, ellos revelan la obra que Jesús hizo aquí en la tierra. Sus nombres manifiestan su obra, su andar, su caminar. Por eso el primer nombre por el que conocemos al Hijo de Dios es Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús es Salvador. Es el primer paso. Como hombres naturales necesitamos conocer al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, como Jesús el Salvador. Jesús fue el nombre, el primer nombre por el cual el mundo conoció al Hijo de Dios. Todos sabían quién era Jesús, pero no quién era el Cristo, que Él era el Cristo. Y todos los hombres necesitan experimentar su nombre, Jesús, el Salvador. Y si conocemos al Salvador, entonces conoceremos al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Jesús es el Salvador. Cristo es el ungido. Es el ungido. La obra de Dios para el hombre no solo es salvarlo. Ese es el primer paso. Ese es el principio. Pero su propósito es que conozcamos a Cristo, el ungido. Él quiere llenarnos de su vida. Él quiere ungirnos con todo lo que Él es. Fíjense. Mateo 1:18.
aquí dice, comienza diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Qué es Jesús? Salvador, el Hijo del Hombre. Pero Cristo es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Ahora aquí Mateo une los dos nombres del Hijo del Hombre al Hijo de Dios. Él le llama Jesucristo. Es un nombre, ¿cómo se dice? Es un nombre compuesto. Un nombre compuesto de dos nombres, Jesús y Cristo. Jesucristo. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y él empieza a describirnos cómo nosotros podemos llegar a conocer a Jesús hasta que es el ungido del Hijo del Hombre al Hijo de Dios. Jesucristo. Jesús es el Hijo del Hombre y Cristo es el ungido del Padre. Jesucristo manifiesta los pasos que debemos tener o que debemos dar para conocer, para llegar a conocer al Hijo del Hombre hasta que es el Hijo de Dios viviente. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versículo del 5 al 11. Son pasajes que hemos leído muchas veces. Pero dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Jesucristo. No dice así. Él dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Otra vez el nombre compuesto, solo que al revés. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra los pasos que tuvo que dar el ungido, el Hijo de Dios, para hacerse hombre. Jesús. Jesucristo es Jesús y Cristo. Cristo Jesús es Cristo Jesús. ¿Entiende? Jesucristo nos muestra el camino de cómo llegó Jesús a ser el Cristo. Y Cristo Jesús nos muestra el camino de cómo llegó a ser, cómo llegó a hacerse hombre, el Hijo de Dios, o Dios mismo. Y dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y él lo explica, el cual siendo en forma de Dios, sea Cristo. Amén. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús. Hay en vosotros ese sentir de cómo Dios se hizo hombre. Hay en vosotros ese sentir de Cristo Jesús. Cuando Él descendió de ser Dios y se hizo hombre.
Y dice versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo, lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y fíjese, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. No. Dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Captamos? Hay en vosotros el sentir de Cristo Jesús, Dios haciéndose hombre. Pero al final, Él dice, para que toda lengua confiese que Jesús, el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Uno es ascendente, Cristo Jesús, es descendiente. Cristo Jesús desciende y Jesucristo asciende. Amén. Para el tiempo del libro de los Hechos, creer que Jesús era el Cristo requería un milagro. Por eso toda la predicación de los apóstoles era que Jesús era el Cristo. Como la misma predicación de nosotros es que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Porque todo el mundo sí conoce al Jesús histórico. Sí, todos conocen que Jesús murió en la cruz. Todos conocen hoy que Jesús resucitó, pero es algo a nivel mental. Pero debemos conocerle a través de una revelación como la que tuvo Pedro y confesar que Él es Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 1. Dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Hijo del Hombre, Jesús, comenzó a hacer y a enseñar. Capítulo 2, verso 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús Nazareno hizo milagros, prodigios. Fue un varón aprobado por Dios. Él hizo milagros y prodigios. O sea, no solo era un hombre, era algo más. Versículo 32. De Hechos 2. A este Jesús, fíjense, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hasta ahorita está hablando de Jesús.
versículo 36 de Hechos 2. Ahí mismo. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de los apóstoles en el libro de los Hechos tenía que ver con mostrar de que Jesús llegó a ser el Cristo, o era el Cristo de Dios, del Hijo del Hombre al Hijo de Dios. Hechos 3:13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Amén. Dios le ha glorificado, como leíamos en Filipenses, y le llama Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dios glorificó a Jesús y lo hizo Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hermanos, Jesús ha venido a morar a nuestros corazones y Él quiere llevarnos a ser parte del ungido de Dios. Y debemos seguir sus pisadas. Debemos seguir a Jesucristo ascendiendo. Él quiere que nosotros como hijos de hombre lleguemos a ser como su Cristo, su ungido viviente. Si le hemos conocido como Salvador, debemos transmitir ese mensaje. Él es nuestro Salvador, pero ese es el principio. Él quiere que avancemos en Él de tal manera que lleguemos a ser el ungido, el Hijo de Dios viviente. El problema de hoy, en este tiempo que vivimos, es que todos saben, por lo menos la gran mayoría, que Jesús es el Cristo. Nadie tiene problema con eso aquí, a nivel mental. Los judíos sí, porque ellos esperan al Mesías, a su Cristo. Y para ellos era muy difícil creer que Jesús era el Cristo. Para nosotros de Occidente no es un problema. Ah, sí, Jesucristo, sí, Jesús, Él era el Cristo, sí. Ah, sí, Jesús era el Hijo de Dios. No hay problema aquí, en la mente. Es como que dijéramos, ¿cuántos saben que Cristóbal Colón descubrió América? Pues claro, por supuesto. De esa manera creemos que Jesús es el Cristo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Ah, sí, por supuesto. Pero aquí hoy más que nunca, hermanos, necesitamos del Espíritu de Dios
un espíritu de revelación y un espíritu de arrepentimiento como nunca antes. Necesitamos llegar al corazón del hombre perdido, no a su mente, sino a su corazón. Por eso hay muchos convencidos en la iglesia, pero no convertidos. Porque ellos creen con su mente, pero no con su corazón. Usted puede decirle a cualquiera afuera, ¿usted cree que Jesús es el Cristo? Sí, por supuesto. ¿Quiere que ore por usted? Así ore. Pero todo es a nivel de mente. Necesitamos orar para que el mensaje no solo toque su corazón, sino que no solo toque su mente, sino también su corazón. Segunda Corintios 5, verso 16. El apóstol Pablo les dice a los corintios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según lo físico natural. Y aún, fíjense, si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Debemos conocerlo no como el Jesús o Cristo el histórico, sino como el Hijo de Dios viviente, aquel que imparte vida, aquel que nos dio vida. Por eso Pablo en Romanos 8:9 dice, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, porque sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos al Señor, no es algo a nivel mental, es algo a nivel espiritual. Es que hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso será algo terrible en el día del juicio. Muchos que dirán, yo creí en Jesús, yo creí en el Cristo, yo lo recibí. Pero la clave es si tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces eres llamado hijo de Dios. El Hijo de Dios dice que amaba la justicia y aborrecía el pecado. Si tú te llamas cristiano, pero no aborreces el pecado, estás siempre siendo pecador, estás perdido. Pero si amas a Dios, si tienes el Espíritu de Dios, entonces amarás la justicia y aborrecerás el pecado. No podemos llamarnos
hijos de Dios, mientras no aborrezcamos el pecado. Amén. No podemos llamarnos hijos de Dios si no aborrecemos el pecado. Esa era la clave principal del misterio de la piedad. Ese gran misterio que necesita ser revelado, como lo fue a Pedro y a los discípulos, como le fue a muchos cristianos en el libro de los Hechos, y como está siendo revelado hoy a muchas personas. Un mensaje que no solo toca su mente, sino que toca su corazón. Un mensaje que convierte el corazón y la mente del hombre de las tinieblas a su luz. Debemos conocerle como Jesucristo. Como Jesús, como nuestro Salvador. Los judíos y a los fariseos, que no es Jesús el hijo del carpintero. Ellos le conocían. Sí, ahí vive en la esquina. Su mamá es viuda, María. Y ahí tienen un taller de carpintería. Por cierto, es hijo de fornicación. Ellos conocían toda la historia de Jesús. Más que nosotros, porque ellos vivían en ese tiempo. Pero eso no lo rescató. Eso no lo salvó. Lo que lo salvó es tener un encuentro fresco con Jesús, nuestro Salvador. Ese misterio de la piedad que necesita ser revelado. Si no hemos experimentado la revelación de Jesús, jamás tendremos la revelación del Cristo, del ungido de Dios. En el Salmo 51, versículo 10, aquí vemos el clamor de David. Y dice, crea en mí, Señor, haz un milagro, transfórmame, cámbiame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué oración más linda. Aparta de mí el pecado, que aborrezca el pecado como tú lo aborreces, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santifícame, límpiame, que ame tu justicia. No me eches de delante de ti. Qué tremendo. No me eches de delante de ti. Ten misericordia. Oh Señor, cámbiame, transfórmame. Haz un milagro en mi vida. Pero no me eches. Que no corra tras vanidades ilusorias de este mundo. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lugar de quitar tu espíritu, avívalo. Que ame tu verdad, que ame tus caminos. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces
Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No podemos dar lo que no tenemos. La carga de David era: Señor, aviva tu obra, renuévame, dame un corazón limpio, haz una creación nueva en mí, de tal manera que yo pueda enseñar a otros tus caminos y que los pecadores se conviertan a ti y no nosotros a ellos. Es tiempo de ponernos en serio con Dios. Es tiempo, hermanos, de buscar a Dios, de afirmar nuestra fe, orando como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, renueve el espíritu recto dentro de mí, que ame tu justicia, que aborrezca el pecado. Porque solo así, si el misterio de la piedad se me ha revelado, solo así podré enseñar tus caminos. Solo así, con ese mensaje, los pecadores se convertirán a ti. Lo que he recibido, la vida del Hijo de Dios. Yo recuerdo cuando nací de nuevo. Cuando nací de nuevo y recibí el Espíritu de Dios, lo único que yo podía hablar era de esa experiencia. Yo reuní a mis amigos más cercanos y empecé a hablarles de Jesús. Empecé a decirles: leamos la Biblia. Y ellos me oían. Ellos no sabían qué, pero había un cambio en mi vida. Y esos amigos vinieron a los pies del Señor. Ellos, yo podía darles lo que tenía, la salvación. Yo la había recibido, yo podía transmitirla. Ellos se apartaron del pecado. De ahí en adelante nuestras conversaciones no era fútbol, no era tontería y media, sino realmente el camino de Dios. No entiendo este pasaje. Todo tenía que ver con la Biblia. Empezamos a reunirnos para buscar al Señor. Fue un tiempo muy lindo. Pero yo no podía dar lo que no había recibido. Hoy es tiempo de orar. Como David lo hacía: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva mi vida. Eso es el misterio de la piedad. Ese misterio que debe ser revelado. Ese misterio que nos va a llevar a seguir a Jesucristo, a seguir los pasos que Jesús dio para ser llamado
el ungido de Dios. Amén. Por eso, hoy celebramos la resurrección de Cristo. Debido a eso, fíjense, vayamos a 1 de Pedro 1:3, solo para que ver estos pasajes. 1 de Pedro, capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva de Jesús al ser el ungido. ¿Por medio de qué? Por medio de qué resucitamos, por medio de qué nacimos de nuevo. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nacimos de nuevo debido a la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 13, versículo 33. Hechos capítulo 13. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús fue declarado por el Padre como su Cristo, como su ungido, cuando Jesús resucitó. Y debido a la resurrección de Cristo, es que usted y yo somos llamados hijos de Dios. Cristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos criaturas perdonadas. Pero cuando resucitó, Él fue declarado hijo. Debido a su resurrección, usted y yo hoy tenemos nueva vida. La vida del Hijo de Dios. Cuando resucitó, su vida fue liberada para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Pero si Él no hubiera resucitado, sería triste, porque seríamos criaturas perdonadas, pero sin esperanza de poder cambiar nuestro ser. Cristo en la cruz recibió vituperios, ofensas, recibió golpes de todo, lanzas. Y Él en la cruz pudo decir: Padre, perdónalos. Y cuando usted y yo somos ofendidos, podemos decir las palabras que Cristo dijo: Padre, perdónalos por todas esas ofensas que están haciendo a mí. Pero hasta ahí
y estaríamos como un carro patinando. Perdónalos, Señor, perdónalos, perdónalos. Y nosotros todavía ahí con la amargura, perdónalos, perdónalos. Pero debido a que resucitó, no solo podemos decir perdónalos, sino que podemos tener esperanza y salir con nueva vida. ¿Entienden? Cuando usted es ofendido, usted puede decir, Padre, perdónalos. Te perdono. Pero si no hemos experimentado la resurrección, estaremos ahí como que es chicle, ¿no? Sin masticando, pero sin tragarlo. Pero cuando tenemos la vida de Cristo resucitada, perdonamos y hay una nueva vida. Hay un olvido, como el que el Señor hizo en la cruz por nosotros, que tiró a la mar nuestros pecados y no se acuerda más. Así sucede con nosotros también. Por eso necesitamos que nos sea revelado el misterio de la piedad, para que el perdón fluya, pero también la vida de Cristo sea liberada en nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.